Jack había pasado la mayor parte de su vida rebuscando las ruinas abandonadas de lo que solían ser ciudades bulliciosas en Traxxus. El planeta, que una vez fue una colonia próspera, ahora era una sombra de lo que fue. Los invasores alienígenas habían aniquilado a la mayoría de sus habitantes y los humanos que sobrevivieron se dispersaron luchando por cada resto de comida y agua. Jack, sin embargo, era diferente. Era un carroñero no por elección, sino por necesidad. Su supervivencia dependía de su capacidad para encontrar algo útil entre los escombros. Hoy, el sol se ponía en el desolado paisaje mientras Jack se movía entre los restos desmoronados de una antigua colonia de dragones. Sus botas crujían contra la tierra mientras se abría paso con cuidado entre los edificios rotos y las estructuras medio derrumbadas. Tenía una bolsa llena de suministros básicos, agua, algunos paquetes de raciones y herramientas, pero no duraría mucho. Los suministros escaseaban y cada día era una lucha por mantenerse con vida. Fue en medio de una de estas ruinas, detrás de un muro roto, donde Jack la vio por primera vez. Pensó que era un truco de la luz o que su mente estaba jugando juegos, pero a medida que se acercaba, era inconfundible que era una mujer. Pero no se parecía a nadie que Jack hubiera visto antes. Era alta, casi regia, su postura, con un largo cabello plateado que brillaba tenuemente en la penumbra. Su piel era de un profundo tono azul y sus ojos, aunque llenos de dolor, eran de un penetrante tono violeta. Estaba encorvada, sentada contra un pedazo de chatarra. Sus brazos se aferraban a su cuerpo como si intentara contenerse. El corazón de Jack se encogió. Su condición era mala. Parecía que no había comido en días, tal vez incluso semanas. Sus ojos estaban hundidos y su cuerpo estaba tan delgado que parecía que podría colapsar en cualquier momento. Los instintos de Jack le gritaban: «Ten cuidado». Después de todo, este era un mundo peligroso. No se podía confiar en nadie fácilmente. Pero al observarla desde la distancia, algo en su comportamiento lo detuvo en seco. No era una amenaza. Era débil, frágil e incluso, y claramente no pertenecía a este lugar. Respirando profundamente, Jack avanzó con cautela, asegurándose de que sus movimientos fueran lentos. Y deliberado, no estaba seguro de qué esperaba, pero cuando finalmente habló, su voz fue más suave de lo que pretendía. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. Su tono era cauteloso. La cabeza de la mujer alienígena se levantó de golpe, sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Jack pudo ver su cuerpo temblar, pero no habló. No era que no pudiera. Era como si no pudiera encontrar la fuerza para responder. «No te preocupes, no voy a lastimarte», Jack dijo con su voz. «Ahora soy más amable, solo quiero ayudar». Por un largo momento, hubo silencio. Jack casi podía oír el viento silbando entre los edificios en ruinas, el sonido de un trueno distante retumbando. A lo lejos, la mirada de la mujer se posó en sus manos y Jack se dio cuenta de que sostenía un pequeño paquete de raciones, uno de sus últimos. Se lo ofreció tentativamente. No estaba seguro de si lo tomaría, pero extendió la mano con manos temblorosas, rozando el borde del paquete. Jack pudo ver la desesperación en sus ojos mientras tomaba la comida lentamente, casi como si no creyera que fuera real. Con el más mínimo gesto, comenzó a comer, sus movimientos lentos y cuidadosos. Jack permaneció en silencio, no queriendo molestarla mientras consumía la comida. Era evidente que no había comido en demasiado tiempo. Cerró los ojos y Jack pudo ver que sus lágrimas comenzaban a caer, aunque intentó ocultarlas. No solo tenía hambre, estaba rota, perdida y sola en este mundo hostil. El corazón de Jack dolió al verlo. Él sabía lo que era estar solo, sobrevivir por los pelos, pero nunca había visto a nadie tan completamente derrotado. Después de un rato, terminó la comida, pero no levantó la vista. Permaneció enterrada en sus manos mientras intentaba secar las lágrimas que aún fluían libremente. Jack dudó, inseguro de qué hacer a continuación. No podía dejarla allí. Lentamente, se arrodilló a su lado, inseguro de si aceptaría su presencia. «Oye», dijo en voz baja. «Sé que es difícil, pero ya no estás sola. Puedes confiar en mí». Sus ojos violetas lo miraron, llenos de gratitud y dolor. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Estaba claro que estaba abrumada. Había pasado por tanto. Y el simple acto de compartir comida con ella fue suficiente para derrumbarla. Jack comprendió que a veces eran los actos de bondad más pequeños los que marcaban la diferencia en un mundo tan roto, tan vacío. La conexión entre ellos se sintió como un destello de esperanza en la oscuridad mientras el viento aullaba entre las ruinas. Jack tomó una decisión, no podía dejarla.
Sola en este páramo, necesitaba ayuda y tal vez, solo tal vez, él también. Jack le ofreció la mano. Conozco un lugar donde puedes descansar. Vamos a sacarte de aquí. Ella miró su mano, todavía vacilante, pero después de un momento, colocó sus dedos temblorosos en los de él. La primera señal de confianza entre ellos y juntos comenzaron a alejarse de las ruinas, adentrándose en lo desconocido. Jack guió a la alienígena a través de las ruinas, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. El páramo era peligroso y, aunque no había oído ninguna señal de movimiento, no podía evitar la sensación de que estaban siendo arrastrados. Su refugio estaba a unos kilómetros de distancia, escondido en lo profundo de un edificio derrumbado. No era mucho, pero era seguro por ahora. Mientras caminaban, Jack podía sentir los dedos de la alienígena temblando en su mano. Todavía estaba débil por el hambre y su piel estaba fría al tacto. Jack intentó ofrecerle palabras de consuelo, pero sabía que no entendía ni una palabra. Dijo que la barrera del idioma era uno de los muchos desafíos que enfrentaban. Aún así, Jack no pudo evitar sentir un sentimiento de responsabilidad por ella. Después de todo, él había sido quien la encontró en un estado tan terrible que no estaba dispuesto a decepcionarla. Se abrieron paso a través de las ruinas lentamente, tomando descansos de vez en cuando. Amén. Udo, la mujer alienígena cuyo nombre Jack aún no había aprendido, parecía hacer todo lo posible por seguirle el ritmo, pero estaba claramente agotada. Jack podía ver el dolor en sus ojos cada vez que tropezaba y le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Para cuando llegaron a su refugio, el sol casi se había puesto. El resplandor anaranjado del cielo proyectaba largas sombras sobre los edificios derruidos que los rodeaban. Jack los guió a través de una puerta agrietada hacia una habitación que una vez fue parte de un gran edificio. Era polvorienta y vacía, pero había una cama improvisada en la esquina y una pequeña estufa para cocinar. Jack le indicó a la mujer que se sentara en la cama y ella lo hizo sin decir palabra. Sus movimientos eran lentos, casi como si temiera hacer ruido. Jack comenzó a desempacar su mochila, sacando la poca comida que le quedaba. Había una pequeña lata de frijoles, un poco de carne seca y algunas piezas de fruta. No era mucho, pero tendría que servir. Le ofreció la comida a la mujer alienígena. Inseguro de si la aceptaría, miró la comida por un momento. Examinando los trozos con cuidado, sin decir palabra, extendió la mano y tomó la lata de frijoles de su mano. Jack la observó mientras la abría. Con las manos ligeramente temblorosas, empezó a comer. Era evidente que hacía tiempo que no comía bien. Jack no habló, simplemente la observó. Se sentó frente a ella. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Podía sentir su presencia, su tristeza, su hambre, su agotamiento. Pero había algo más profundo que Jack no podía comprender del todo. Era como si, a pesar de la barrera del idioma, a pesar de todo lo sucedido, se comunicaran de alguna manera. A medida que pasaban los minutos, la mujer alienígena terminó los frijoles y pasó a la carne seca. Comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida que probaba en su vida. Jack pudo ver el alivio en sus ojos. Pero también había algo más, una profunda tristeza tácita. Podía notar que su gratitud no era solo por la comida, sino por algo completamente distinto. Jack no sabía qué era, pero lo sentía. El simple acto de compartir una comida en este Olate Place parecía haberlos conectado de una manera que las palabras jamás podrían. Terminó lo último de la comida y dejó la lata a un lado. Sus manos descansaban en su regazo. Jack estaba a punto de hablar cuando de repente ella lo miró. Sus ojos violetas se llenaron de emoción. No pronunció palabras, pero la mirada en sus ojos fue suficiente. Era como si intentara expresarlo todo a la vez: gratitud, dolor, esperanza y desesperación, todo envuelto en una sola mirada. Jack sintió una opresión en el pecho. Había vivido solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía conectar con otra persona u otro ser. Pero sentado allí frente a ella, se dio cuenta de que este momento era más que solo una cuestión de supervivencia, se trataba de algo más profundo. Ambos estaban solos en este mundo roto, tratando de encontrar una manera de vivir, de aferrarse a cualquier esperanza que pudieran. Las manos de la mujer alienígena temblaron mientras se secaba la cara y Jack notó las lágrimas que intentaba contener con tanto esfuerzo. No lloraba de dolor ni de miedo, sino de gratitud. Era una emoción pura y cruda, una que Jack rara vez había visto en nadie, y mucho menos en un extraño de otro mundo. Jack no sabía qué hacer. Decir palabras no parecía suficiente en ese momento. En cambio, se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose a su lado con suavidad. Le puso una mano en el hombro y le ofreció la promesa silenciosa de que no tenía todas las respuestas, pero la ayudaría sin importar lo que pasara.
La mujer alienígena lo miró y, por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era mucho, pero fue suficiente para que Jack supiera que había hecho algo bien. En ese momento, Jack supo que su viaje no se trataba solo de supervivencia, sino de confianza, compasión y la simple pero poderosa conexión entre dos almas perdidas, unidas por la necesidad compartida de esperanza en un mundo implacable. El pequeño refugio era tranquilo y seguro, solo por el leve crepitar del fuego en la estufa. La única luz provenía del tenue resplandor de las brasas que proyectaban largas sombras en las paredes del edificio en ruinas. Jack se sentó frente a la mujer alienígena, sin apartar la mirada de ella. Se había calmado un poco desde que llegaron, pero la tristeza aún persistía en sus ojos como si llevara una pesada carga. Había comido, pero Jack sabía que la comida solo no sería suficiente para arreglar lo que se había roto en su interior. El silencio entre ellos se extendía denso y casi sofocante. Jack no estaba seguro de qué decir y ella tampoco. Había tantas preguntas que Jack quería hacer, pero no sabía por dónde empezar. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? ¿Cómo pudo terminar allí, tan sola y vulnerable? Pero Jack no iba a presionarla. Ya había pasado por mucho y podía ver lo agotada que estaba. Lo último que necesitaba era sentirse abrumada por las preguntas. En cambio, intentó ofrecerle algo sencillo, un lugar seguro para descansar, un momento de paz en el caos del mundo exterior. Jack se levantó lentamente, sacudiéndose la suciedad de la ropa. Fue a su cama improvisada, sacó la manta de la esquina y regresó donde estaba sentada la mujer alienígena. Suavemente, le colocó la manta sobre los hombros, con cuidado de no asustarla. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Sorprendida por el gesto, Jack sonrió suavemente. «Necesitas descansar», dijo en voz baja. «Estás a salvo aquí por ahora». La mujer alienígena dudó un momento y luego, asintió lentamente, sus ojos brillaban con lágrimas en los ojos, se envolvió en la manta y se hundió en la cama, acurrucándose, como si buscara consuelo. Jack podía ver el peso de sus emociones, el precio que su viaje le había costado. No era solo el hambre física que había soportado, era el miedo, la soledad, lo desconocido. No podía imaginar cómo debió haber sido para ella, varada en un mundo extraño sin nadie que la ayudara. Jack se dio la vuelta, dándole espacio para descansar. No quería agobiarla, pero no podía ignorar la sensación de que tenía que hacer algo más. Necesitaba ayudarla de cualquier manera posible. La noche se alargó y el silencio entre ellos se profundizó. Jack permaneció despierto, con la mente acelerada. Pensó en su propia vida, en lo sola que había sido, en cuánto había renunciado solo para sobrevivir, y ahora estaba allí con una mujer alienígena que no tenía cabida en este mundo, nadie a quien recurrir. No pudo evitar preguntarse qué le había pasado, qué la había traído a este punto. Con el paso de las horas, Jack se encontró sumido en un sueño ligero. La tranquilidad del refugio ofrecía una especie de paz. Pero justo cuando estaba a punto de descansar por completo, oyó una voz suave. «Gracias», susurró la mujer alienígena. Su voz temblaba. Los ojos de Jack se abrieron de golpe. No esperaba que hablara, especialmente no tan pronto. Se giró hacia ella. Su corazón latía con fuerza. Había algo en su voz que lo hizo detenerse. O era un simple «gracias», era algo más profundo, algo crudo. Lo miró. Sus ojos violetas se llenaron de gratitud. Aunque su rostro aún estaba demacrado por la tristeza, Jack se levantó y se acercó. Podía ver cuánto significaba para ella, incluso si no tenía palabras para explicarlo. «No sé qué decir», dijo con la voz ligeramente quebrada. «No esperaba. No pensé que nadie lo haría». Sus palabras se apagaron y Jack se sentó a su lado. Sin saber qué decir, no necesitaba que le explicara nada. Entendía la soledad, el miedo a no saber qué vendría después. Era algo con lo que estaba demasiado familiarizado. «No tienes que decir nada, Jack», respondió en voz baja. «No tienes que explicarlo, solo debes saber que estoy aquí. No te dejaré». La mujer alienígena asintió. Cerró los ojos brevemente como si estuviera asimilando sus palabras. Jack pudo ver que finalmente estaba empezando a soltar parte de la tensión que se había acumulado en su interior. No estaba completamente libre de su dolor todavía, pero por primera vez parecía un poco menos agobiada. Jack permaneció a su lado observando el fuego parpadear. En la estufa, mientras la noche se profundizaba, no estaba seguro de que les deparaba el futuro, pero de una cosa estaba seguro: no la abandonaría. No era solo una extraña para él, era un alma viviente que merecía la misma bondad y compasión que cualquier otra persona en un mundo que había olvidado el significado de la esperanza. Jack había encontrado algo que valía la pena proteger, algo por lo que valía la pena luchar.
Y cuando la primera luz del amanecer comenzó a asomarse por las grietas de las paredes en ruinas, Jack se prometió a sí mismo y a ella que la apoyaría sin importar lo que viniera después. El viaje apenas comenzaba, pero Jack sabía que juntos podrían enfrentar lo que el mundo les lanzara. La luz de la mañana se filtraba lentamente por las grietas de las paredes del refugio, proyectando suaves rayos sobre el suelo polvoriento. Jack se despertó primero, estirando sus músculos doloridos mientras se incorporaba. La noche había pasado en silencio y la mujer alienígena que se había quedado dormida junto a la estufa, todavía descansaba plácidamente bajo la manta que él le había dado. Su rostro, aunque cansado, parecía un poco más tranquilo ahora, como si la comida y la seguridad del refugio hubieran comenzado a restaurar una sensación de confort. Jack se levantó en silencio, sin querer perturbar su descanso, salió al aire fresco de la mañana. Sus botas crujieron contra la piedra rota. Bajo él, el yermo se extendía ante él. La ciudad, una vez próspera, ahora reducida a escombros. Jack se había acostumbrado al silencio del mundo, pero hoy el vacío se sentía más apremiante, más opresivo. Nunca había imaginado que encontraría a alguien, y mucho menos a un extraterrestre, entre las ruinas. Pero ahora que lo había hecho, no podía simplemente darse la vuelta. Necesitaba averiguar qué hacer a continuación. Jack no estaba seguro de cuánto tiempo estarían a salvo allí. El refugio apenas era adecuado y no tenía forma de saber cuándo podría aparecer más peligro. El mundo se había vuelto impredecible y la necesidad de comida y agua eventualmente los empujaría a irse. Pero ¿cómo podía siquiera empezar a pensar en llevar a la mujer extraterrestre de regreso a donde quiera que viniera? ¿Y si hubiera más de su especie ahí fuera y si fueran hostiles? Jack negó con la cabeza, dejando a un lado las preocupaciones. Por ahora, ya tenía bastante con lo que lidiar sin dejar que el miedo nublara su juicio. Tenía que concentrarse en superar el día de hoy, manteniéndolos a ambos a salvo el mayor tiempo posible. La mujer alienígena se removió dentro del refugio y Jack regresó para ver cómo estaba. Estaba despertando. Parpadeaba lentamente mientras se incorporaba y miraba a su alrededor con claridad, intentando comprender su entorno. Jack sonrió y asintió a modo de saludo, intentando tranquilizarla. ¿Llorar? Jack dijo con suavidad, aunque no estaba seguro de que ella entendiera la palabra. Ella lo miró. Sus ojos se suavizaron un poco. ¿Estás bien?, preguntó Jack, señalándola para indicar que se encontraba bien. No estaba seguro de si ella entendía la pregunta, pero la forma en que lo miraba dejaba claro que sabía que le importaba. Asintió lentamente. Sus labios se curvaron ligeramente en una leve sonrisa de agradecimiento. Jack se giró hacia la pequeña pila de comida que habían dejado, indicándole que se uniera a él. Solo había suficiente para una comida, pero él sabía que preferiría compartir lo que tenía. Ahora estaban juntos en esto y lo que viniera después, lo afrontarían. Uno al lado del otro. Mientras ella se sentaba a su lado, Jack le entregó un trozo de carne seca y un poco de agua. Ella lo tomó con entusiasmo, pero con cierta vacilación. Como si aún no estuviera segura de si confiar en la comida, Jack la observó atentamente, asegurándose de que no tuviera ninguna reacción a la comida. Después de todo, él no sabía a qué tipo de comida estaba acostumbrado su cuerpo o si la afectaría. El silencio entre ellos era cómodo ahora, ya no estaba lleno de tensión ni miedo. Compartieron la comida, saboreándola cada uno. El breve momento de paz. Jack no pudo evitar preguntarse cómo había sido la vida de la mujer alienígena antes de que terminara. Aquí estaba. Era de un planeta lejano. ¿Tenía familia o estaba viajando? Tantas preguntas, pero Jack no la presionó para que respondiera. Sabía que ella estaba aún recuperándose, aún procesando todo lo que le había sucedido. Una vez que terminó la comida, Jack se levantó y empezaron a empacar sus cosas. No podían quedarse allí para siempre. Tenía que seguir moviéndose. No era seguro quedarse allí, especialmente con los escasos recursos disponibles. Jack no sabía a dónde iban, pero sabía que necesitaban encontrar un lugar con más provisiones y, con suerte, una forma de comunicarse con otros supervivientes o viajeros. Se giró hacia la mujer alienígena que seguía sentada tranquilamente junto a la estufa. Su mirada era distante, como perdida en sus pensamientos. Jack no quería apresurarla, pero era hora de irse. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. «Tenemos que irnos», Jack dijo en voz baja, aunque no estaba seguro de si ella lo entendía. Colocó una mano en su hombro, ofreciéndole el silencioso consuelo de la compañía. Ella lo miró y, por un momento, Jack vio la misma incertidumbre en sus ojos que él sentía en su propio corazón. Respiró hondo. Ella asintió y se puso de pie. Agarrándose la manta que la cubría los hombros, Jack la ayudó a reunir lo poco que tenían. Se preparaban para dejar atrás el refugio.
No tenían destino ni plan, pero Jack no pudo evitar sentir una sensación de determinación. Encontrarían un. Para sobrevivir, tenían que recurrir a la alienígena. La mujer le dio las gracias con un pequeño nudo al salir al mundo una vez más. El yermo se extendía ante ellos, una vasta extensión vacía, pero por primera vez desde que la conocieron, Jack no se sentía tan solo con ella a su lado. Creía que todo era posible. Juntos encontrarían la manera de avanzar, paso a paso. El yermo era aún más intimidante de cerca. El paisaje desgarrado se extendía en todas direcciones, sin señales de vida más allá del viento ocasional que agitaba el polvo. Jack sentía el peso del silencio oprimiéndolo. El mundo que una vez conoció, lleno de ciudades bulliciosas y comunidades prósperas, era ahora un lugar de vacío y decadencia. Pero ahora había algo diferente, algo que hacía el viaje un poco más llevadero. La alienígena caminaba a su lado. Sus pasos, tentativos pero firmes, Jack notó que ya no miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara la llegada del peligro. En cambio, parecía confiar en él, al menos un poco. Sus ojos se topaban con los suyos de vez en cuando, y aunque su expresión permanecía cautelosa, había un indicio de algo que parecía casi esperanza. Jack no sabía qué esperar, no sabía a dónde ir ni qué le esperaba, pero la idea de ayudarla lo impulsaba a seguir adelante. Ella no tenía un nombre, ningún idioma que compartir con él, pero de alguna manera se comunicaban. Jack podía leer los pequeños gestos, las expresiones de sus ojos, la forma en que su cuerpo se movía cuando no estaba segura. Él había aprendido a interpretar lo tácito de maneras que parecían casi instintivas mientras caminaban. Jack escudriñó el horizonte en busca de cualquier señal de vida, cualquier rastro de otros supervivientes. El aire estaba seco, el sol era intenso contra su piel, pero Jack mantuvo la vista alerta, consciente de que este mundo desolado podía ser peligroso. Había historias, rumores, en realidad sobre grupos que vagaban por la tierra, carroñeros o algo peor. No sabía qué haría si se encontraban con uno de esos grupos. Solo podía esperar que pasaran desapercibidos por ahora. La mujer alienígena, a pesar de su extraña apariencia, era sorprendentemente ingeniosa, aunque no hablaba. Jack notó que a veces detenía la vista al escanear el suelo una vez que se arrodillaba para recoger algo, algún tipo de planta antes de continuar. Jack no tenía idea de qué era, pero parecía saber exactamente lo que hacía. Era más capaz de lo que Jack inicialmente le había dado crédito. Le hizo preguntarse quién era, si realmente era de un planeta lejano, si tendría una familia esperándola en algún lugar. Sus rasgos eran diferentes a todo lo que había visto antes, sus ojos, su piel, su complexión, pero había algo innegablemente humano en su forma de comportarse. Tal vez no fueran tan diferentes después de todo. Después de varias horas de caminar, Jack divisó una estructura distante, algo que no se parecía a las ruinas que habían pasado antes. Era un pequeño edificio medio enterrado en el suelo, pero no había señales de peligro inmediato a su alrededor. Jack le indicó a la alienígena que lo siguiera y juntos se dirigieron hacia él. El edificio era viejo, sus paredes estaban agrietadas y desgastadas, pero había una puerta intacta. Jack se acercó con cuidado. Escaneando el área a su alrededor una vez más, todo parecía inquietantemente silencioso, pero no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Mientras empujaba lentamente la puerta para abrirla, el sonido de su crujido en sus bisagras era el ruido más fuerte que había escuchado en horas. Dentro estaba oscuro, pero había un leve olor a algo familiar. Tal vez a descomposición o a algo que alguna vez estuvo vivo. Jack entró. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, le indicó a la alienígena que se quedara cerca, sin saber qué podrían encontrar. La habitación estaba vacía, a salvo de muebles rotos y escombros dispersos, pero había algo más, algo inusual en la esquina de la habitación. Jack vio una pila de suministros viejos, raciones, ropa, incluso. Movió con cautela unos cuantos contenedores sin abrir hacia la pila, y la mujer alienígena lo siguió. Sus movimientos eran lentos pero deliberados. Jack dudó. Podría ser una trampa o algo peor, pero su hambre lo convenció. La vista de la comida era demasiado tentadora como para ignorarla. Dio unos pasos hacia adelante. Tomó uno de los contenedores y lo abrió con cuidado. Descubrió que estaba lleno de fruta seca y cecina. No era mucho, pero suficiente para alimentarlos un rato. La mujer alienígena que lo había estado observando atentamente se acercó. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la comida y la señaló, luego a sí misma y luego a él. Jack asintió, entendiendo lo que quería decir. Preguntaba si podían llevársela. Tomaremos lo que podamos llevar. Jack dijo con voz fuerte, bajo, no sabía si ella entendía las palabras, pero el mensaje era lo suficientemente claro. Sonrió levemente, pero fue suficiente para advertir al corazón de Jack.
Empacaron lo que pudieron en una pequeña bolsa, asegurándose de llevar solo lo esencial. No se sabía cuánto tiempo podrían quedarse allí ni qué tan lejos tendrían que ir para encontrar más provisiones. Mientras regresaban a la puerta, Jack no podía quitarse la sensación de que este lugar había sido abandonado por alguna razón. El silencio lateral afuera se sentía más pesado ahora, como si el mundo contuviera la respiración. Retrocedieron a la luz del día. El sol golpeaba su piel una vez más. El yermo se extendía ante ellos, pero ahora tenían algo a lo que aferrarse, algo que los mantenía en marcha. Jack no sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez desde que se conocieron, sintió una pequeña chispa de esperanza. El viaje no había terminado, solo había comenzado, pero mientras se miraran el uno al otro, Jack sabía que podrían enfrentar lo que viniera. Después, el viaje había sido más difícil de lo que Jack esperaba. El sol caía sobre ellos implacablemente, y el paisaje parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. La ruina ocasional o el edificio roto era la única señal de que algo había vivido allí. La mujer alienígena que había caminado a su lado durante días parecía cansarse más con cada kilómetro que pasaba. Jack podía verlo en sus ojos. Había un cansancio que no era solo físico. Estaba luchando, pero también estaba decidida a seguir adelante. Jack sentía lo mismo. Habían encontrado un pequeño refugio para pasar la noche, un lugar para descansar y recuperar fuerzas, pero la pregunta de qué hacer a continuación aún le pesaba en la mente. No podían quedarse en un solo lugar para siempre. Aún quedaba la cuestión de su origen, de qué huía y, más importante, hacia dónde corrían. Jack no sabía a dónde iban, pero sabía que no podían regresar. Mientras se sentaban a descansar, Jack observaba atentamente a la mujer alienígena. Había permanecido en silencio la mayor parte del día. Sus ojos se fijaron en el suelo frente a ella, como si estuviera perdido en sus pensamientos. No quería presionarla, pero tenía que saber más. Habían estado juntos lo suficiente. Ahora, para que se formara un entendimiento entre ellos, Jack sentía la responsabilidad de ayudarla, de protegerla, pero eso significaba que necesitaba entender de qué huía realmente. ¿Estás bien?, preguntó Jack con voz tranquila. La mujer alienígena lo miró. Sus grandes ojos brillantes se clavaron en los suyos. Ya no había miedo en ellos, solo una calma firme, como si estuviera decidiendo si confiar o no en él. Dudó un momento y asintió lentamente. Su mirada volvió al horizonte. Jack percibía que quería decir más, pero no le salían las palabras. Sabía que el problema del lenguaje era un problema, pero después de todo este tiempo había aprendido a reconocer los sutiles cambios en su lenguaje corporal. La forma en que se tensaba al pasar por ciertas zonas. La forma en que su postura cambiaba cuando no estaba segura. Jack se inclinó hacia adelante intentando parecer lo menos amenazante posible. No quería asustarla, pero necesitaba saber qué le había pasado. ¿De dónde venía y a qué se enfrentaba? ¿Tienes un nombre, Jack?, preguntó Jack suavemente. Sus dedos rozaron el suelo junto a él. Ella lo miró un buen rato. Como si intentara descifrar la pregunta, finalmente negó con la cabeza. No tenía nombre, o al menos no podía decirlo de forma que él lo entendiera. Jack suspiró, pero no insistió. Se dio cuenta de lo mucho que había dado por sentado. Su propio mundo, su propio idioma. Todo lo que sabía estaba tan alejado de ella. Era una extraña en su mundo, y él era un extraño en el de ella. Lo único que tenían en común era la necesidad de sobrevivir. La necesidad de seguir adelante. Jack dijo, esperando que ella lo entendiera. Se señaló a sí mismo y luego a ella, presentándose en términos sencillos. Jack, la alienígena, lo miró y luego, con voz tranquila, casi vacilante, dijo algo. Las palabras eran extrañas. Su lenguaje era áspero, los ojos de la alienígena brillaron. Una chispa de esperanza titiló en ellos. Lo señaló y luego volvió a mirar a Jack. Su voz era suave, aunque Jack aún no entendía el idioma. ¿Crees que es seguro?, preguntó Jack. Su voz tenía un matiz de precaución. Se habían encontrado con otros supervivientes antes, algunos amistosos, pero otros peligrosos. No podían permitirse cometer errores ahora. Pero la expresión de la alienígena parecía transmitir algo diferente, algo que le decía que esto era importante, que esta era su oportunidad de encontrar lo que habían estado buscando. Sin decir una palabra más, Jack asintió. Vamos, dijo. Y juntos comenzaron a caminar hacia la figura distante en el horizonte. A medida que se acercaban, el edificio se hacía más claro. Era más grande de lo que esperaban. Una estructura que parecía haber resistido la prueba del tiempo incluso en las duras condiciones del yermo. Jack sintió una oleada de alivio. Sus pasos se aceleraron al acercarse, pero algo aún lo molestaba,
Algo en el fondo de su mente le decía que no podían bajar la guardia todavía. La alienígena pareció percibir su inquietud. Ella redujo la velocidad. Paseó la mirada explorando el área mientras caminaba a su lado. Jack imitó sus movimientos. Su mano descansaba sobre la pequeña arma que llevaba por si acaso. No tenían idea de quién o qué podría estar dentro del edificio, pero no podían permitirse correr riesgos. Cuando finalmente llegaron a la entrada, Jack dudó un momento. Su mano se cernía sobre la puerta. La mujer alienígena estaba a su lado. Su postura era tensa pero tranquila. Lo miró. Sus ojos se encontraron con los de él con una sensación de comprensión, como si dijera que estaban juntos en esto, sin importar lo que hubiera más allá. La puerta. Jack respiró hondo y empujó la puerta. El edificio estaba sorprendentemente bien conservado. El polvo cubría el suelo, pero las paredes estaban intactas y había señales de vida, leves rastros de alguien o algo que había estado allí recientemente. El aire estaba quieto, pero no tan viciado como Jack esperaba. Había algo diferente en este lugar, algo que lo hizo sentir cautelosamente optimista mientras se adentraban en el edificio. Oyeron un leve sonido, un crujido o tal vez una voz. Jack congeló su corazón latiendo con fuerza en su pecho, pero la mujer alienígena no parecía tener miedo. Dio un paso adelante. Sus movimientos eran gráciles pero seguros, como si supiera qué esperar. Jack la siguió. Sus pasos, cautelosos pero firmes, el sonido se hizo más fuerte al acercarse a una esquina. Jack miró a su alrededor, solo para encontrar a un grupo de personas, parecían humanos, sentados alrededor de una pequeña fogata. Levantaron la vista sorprendidos al ver a Jack y a la mujer alienígena. Sus expresiones eran cautelosas, pero no hostiles. La mujer alienígena dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en uno de ellos. Una mujer que estaba sentada más cerca de la fogata. Pareció reconocerla y, por primera vez desde que Jack la conoció, la mujer alienígena sonrió. Era una sonrisa suave y gentil llena de alivio. Jack retrocedió observando The Exchange, sintiendo asombro al ver esta reunión. Se dio cuenta de que este era el momento que habían estado esperando, el momento en que encontraron a otros como ellos, otros que habían sobrevivido. Era un comienzo no solo para la mujer alienígena, sino también para él. Esto ya no era solo un viaje de supervivencia. Era un viaje hacia algo más, hacia la esperanza, hacia la reconstrucción, hacia encontrar un lugar al que finalmente pudieran pertenecer. Y mientras Jack estaba allí observando, los ojos de la mujer alienígena se iluminaron con reconocimiento. Él supo que ambos habían encontrado algo que habían estado buscando durante tanto tiempo. Algo más que la supervivencia.